Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast. Nosotros somos los Seniors de Morazán, donde hablamos de historia, pero con un estilo más cool. Hoy les traemos a un personaje que no puede faltar cuando hablamos de Honduras y de Centroamérica. Y adivinen quién es. ¿Quién? ¿Quién? Es Francisco Morazán. Oh my God, a mí me encanta la Semana Botánica. Es A uno, mí también me encanta, es que eso como de ir a la playita y eso. a mí me encanta. ¿Sabían que esto se da porque Francisco Morazán nació el 3 de octubre de 1792 en Tegucigalpa, Honduras? Fue hijo de Eusebio Morazán Alemán y María Josefa Quesada Borja. Su familia era trabajadora y de clase media, por lo que desde pequeño aprendió el valor de esfuerzo y de educación. No solo eso, él también tuvo otra familia que fue con su esposa María Josefa Lastija y Lozano, que estuvo casado con ella desde el 30 de diciembre de 1825, como en esas épocas de Año Nuevo estuvo ahí. Las vísperas. Y Ajá. curiosamente, la esposa, si se fijan, se llamaba igual que la mamá. Sí, eso estaba notando yo. Pero también hablemos de su hija que tuvo con su esposa, Adela Morazán Lastija, que nació en El Salvador en 1838. Pero saben, además de esa hija, él tuvo más hijos. En serio, yo había escuchado que Francisco Morazán era como un poquito pícaro, pero no creía mucho yo. Y sí, y, y uno de sus hijos se llamaban Francisco Morazán Moncada y José Antonio Ruiz. Y les puso el nombre de él, ese Francisco Morazán, sin miedo ahí. Sin miedo al éxito. Pero Literal, así, sin miedo Ajá. así como mencionaba Camila de su educación, Francisco Morazán desde joven mostró un gran interés por la lectura y la historia. Él estudió con sacerdotes y con personas instruidas de la época, ya que en ese tiempo no existían escuelas formales, por así decirlo. Él era autodidacta, lo que significa que él estudiaba por sí mismo. Él leía todo lo que encontraba sobre política, justicia, leyes, filosofía, etcétera. Y pues su inteligencia y liderazgo llamaron la atención desde muy temprano. Y también cabe mencionar su carrera política. Comenzó cuando trabajó como secretaria del gobierno local de Tegucigalpa, pero su vida cambió completamente en 1827, cuando se enfrentó al presidente de Guatemala, Manuel José Arce, quien había invadido Honduras. Morazán lideró las tropas hondureñas y logró vencerlo, ganando fama en toda Centroamérica como un gran militar y estratega. Yo Pero siento que Francisco Morazán fue como el top de los militares. Ajá, sí, eso que él haya ganado fue, wow, el boom de su fue una fama. bomba. Ajá, Exacto. Él, por lo que se ve, por la historia que muchos de nosotros sabemos, él era un buen líder. sí. Sí, y ahora hablando de la presidencia, eh, quiero tocar el tema de la presidencia de la República Federal de Centroamérica, que en 1830 Morazán fue elegido presidente de esta misma, una unión que incluía a Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Costa Rica. Su sueño era construir una Centroamérica unida, fuerte y libre, pero eso no fue nada fácil. Me imagino, porque imagínate querer unir 5 países. Es algo, wow, y más Sí, la complicado. extensión de esos países que no son chiquitos. Exacto. La verdad que sí Ah, fue Y también complicado si para no él. quería. ajá. No sé, Josué, si nos puedes seguir hablando un poquito de eso. Sí, durante su gobierno él impulsó muchas reformas liberales, como promover la educación pública y laica, o sea, sin control de la iglesia. También él, para garantizar la libertad de expresión y defensa, fomentar el comercio y el desarrollo económico y también crear leyes más justas e igualitarias.
Sin embargo, sus ideas liberales chocaron con los grupos conservadores, especialmente en Guatemala, Wow. que querían mantener el poder de las iglesias y las tradiciones antiguas. Con razón, Wow. eh, Ajá. Manuel José Arce, creo que por eso fue que invadió Honduras, o no, no sé si estoy equivocada, pero pues ellos dos tuvieron conflicto. Y muchos. Pero bueno, también no Pero todo fue nunca van a feliz superar los de para Costa él. Rica. Ajá. Pero no todo fue feliz para Francisco Marzán, porque como todo tiene algo bueno, todo tiene algo malo. Bueno, Exacto. hablemos un poquito de su caída y su exilio. Por culpa de los conflictos entre liberales y conservadores, la Federación Centroamericana se desintegró en 1838. Todo el esfuerzo de él se fue, Se fue, a la se calle. fue como Mm. el humo. Y Morazán tuvo que exiliarse varias veces, primero en Sudamérica y después en El Salvador y Costa Rica, intentando siempre constituir la unión. Muy triste. Muy Su, triste. Y ujú. hablando de cosas tristes, hablemos un poquito acerca de la muerte de Morazán, antes de pasar al legado. Pues en su último intento de restaurar la federación, Morazán llegó a Costa Rica en 1842, pero fue traicionado, capturado y fusilado el 15 de septiembre de 1842, o sea, en el mismo año, en San José, Costa Rica. Murió con solo 49 años defendiendo sus ideales de libertad y unidad. Imagínense que en la película que tiene Francisco Morazán, porque si no Ajá, sabían, hay una película de Francisco Morazán, imagínense qué tan importante fue este personaje como que para que le hayan hecho una película, para que, para que tengamos que hacer una cátedra morazánica para poder graduarnos ahora. ajá, pero ¿sabes algo también? Ajá. Algo como un dato curioso de la película, que él no se veía de 49 años en la Exacto, eso era lo que película. quería decir. Eso era lo que Guau. quería decir. Ujú. Y también hasta allá hay un himno de De hecho, Morazán. sí, existe el himno Morazán. Pero yo Pues también ahora quiero saber un poco del legado. sí. Y también les tengo un dato bien curiosito. ¿Saben que en Guatemala, en Perú, hay una estatua de Francisco Morazán? Ey, es cierto, hablando de estatuas, también hay una en el Parque Central de aquí mismo de Honduras. Pero, ¿sabes? Esa de Perú no me la sabía yo. Y yo no me sabía de ninguno. Sí, en la casa de Morazán nos cuentan más sobre el legado que dejó también en la parte de Sudamérica y más que todo en Perú. Bueno, pues ya dejando un poquito de lado ese tema de todas las conmemoraciones que hay para Francisco Morazán, pues no sé si nos querés hablar un poquito del legado. ¿Y quién hablaba del legado? Yo quiero saber. Aunque, bueno, aunque fue ejecutado, su legado sigue más vivo que nunca. Francisco Morazán es recordado más que todo por ser un héroe nacional, un símbolo de la Unión Centroamericana, algo que actualmente se lo ponen como de identidad a Nayib Bukele, porque dicen que es el próximo Francisco Morazán, como dato curioso. También es defensor de la libertad, la educación y los derechos humanos. También hoy en día su nombre está presente en como en la capital, que es Francisco Morazán, donde nosotros vivimos actualmente, en escuelas, parques, plazas, avenidas, etcétera. Incluso en un bulevar, porque existe el Boulevard Morazán. También
Y creo Ah, que por eso a algunos no les gusta la cátedra morazánica, porque mucho texto y mucho contexto. pero al Es que, final es importante también saber de ello. exacto. Además que, como sabemos, Francisco Morazán fue una persona muy importante para Honduras y también para toda Centroamérica, porque Ajá, su incluso, sueño era unirlos, pues. ujú, sí, y también incluso el Día de Francisco Morazán se celebra cada 3 de octubre en Honduras, a honor a su nacimiento y a todo lo que representó para nuestro país, porque honestamente sí fue mucho. Sí. Ah, Pero y yo les tengo una frase célebre. A No sé ver, si, bueno, cuéntanos, esta, Saraí. ay, bueno, como decía Francisco Marzán, mi autoridad emana de vosotros y ella cesa ante vuestra... ¡Ay! Me equivoqué, se las voy a volver a decir. Mi autoridad emana de vosotros y ella cesa ante vuestra presencia soberana. Esta frase muestra su creencia en que el poder pertenece al pueblo, no a los gobernantes. Y eso hay que tenerlo mucho en cuenta, no solo para aquellas épocas, sino también para esta época actual. y pues creo que ya para finalizar, yo lo único que voy a decir y voy a hablar es acerca del testamento, porque él dejó un testamento y fue muy poderoso porque fue escrito un poco antes de su muerte, que ya como había mencionado fue el 15 de septiembre de 1842 en Costa Rica. En este testamento, Francisco Morazán demuestra su valentía, su amor por la libertad y su fe en el pueblo centroamericano. Y en ese testamento, cuando estábamos viendo la película, a mí como que se me quedaron algunas frases que él decía eh, para que su hijo, de hecho, lo escribiera. Y eran centroamericanos. Mi amor a la libertad me ha hecho venir entre vosotros y con ella me sepulto. Muero con la conciencia tranquila de quien ha procurado el bien de su patria. He trabajado por la unión de Centroamérica y si mis esfuerzos no han tenido éxito, espero que las generaciones futuras lo logren. Perdono a mis enemigos, pero lamento que se hayan engañado al creer que con mi muerte termina mi libertad. En resumen, el testamento de Francisco Morazán es una mezcla de valor, de amor por su país, por Honduras y esperanza en el futuro. Porque recordemos de nuevo que él quería unir Centroamérica. Y pues sus palabras siguen inspirando porque muestran que ese hombre que murió defendiendo la libertad, la justicia y la unión de los pueblos centroamericanos. La Wow, verdad qué que, linda historia. Camila. La verdad que Francisco Morazán nos dejó una gran lección por luchar por la unidad, la libertad y la educación. La verdad que sí, fue un gran líder, como hemos dicho ya antes mencionado. Y pues nada, yo espero que las personas que estén viendo este podcast, que estén escuchando, se hayan divertido mucho y pues hayan aprendido un poquito más de lo que es Francisco Morazán. Yo honestamente espero lo mismo.